El Evangelio que nos presenta la liturgia en este día, tomado de San Mateo, nos muestra uno de los 3 anuncios que hace Jesús de su propia pasión, sufrimiento final de su vida y muerte. Pero al final nos dice que más allá de todo el escándalo del sufrimiento y de la cruz, vendrá la resurrección. Jesús, como nadie, era consciente en ese caminar subiendo hacia Jerusalén, que iba a ofrendar su vida como meta final de su existencia, como refrendación de toda su obra de donación y entrega hacia los demás. Sin embargo, hay una sorpresa. Mientras Jesús señala que la suerte del discípulo es a veces la contradicción, la incomprensión, como señala él de sí mismo, el Hijo del Hombre va a ser entregado a los escribas, a los sumos sacerdotes, lo condenarán a muerte, lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Mientras Jesús anuncia lo que es la realidad del discípulo, que es la cruz que precede a la resurrección, luego la madre de los hermanos Zebedeos, en un acto de espontaneidad, hace una afirmación quizás muy humana, o digámoslo de manera muy humana. La madre de los Zebedeos pide a Jesús que sus hijos, cuando Él resucite, cuando Él sea rey, se sienten en su reino, uno a su derecha y otro a su izquierda, como quien dice, en los lugares de honor. Jesús se queda seguramente perplejo, sorprendido. Él habla de la suerte del discípulo, que es cruz, que es dificultad, y esta mujer imprudentemente y quizás ignorantemente está hablando de que sus hijos ocupen los primeros lugares. Jesús por eso responde: ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Acaso son capaces de beber el cáliz, el destino de sufrimiento y de muerte que he de vivir yo? Le dice la madre de los Zebedeos en sus hijos: claro que somos capaces. Y Jesús responde por segunda vez: mi cáliz seguramente como discípulos míos lo van a beber, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tenga mi Padre Dios reservado. Cuando miramos muy humanamente la vida de fe, cuando buscamos honores, reconocimientos, prestigio humano por las buenas obras que hagamos, de alguna forma desdibujamos el espíritu cristiano. La realidad es que la vida es una continua donación, por lo menos la vida cristiana es una permanente entrega, y esto exige de cada uno de nosotros un espíritu de inmensa abnegación, sin dejar a un lado de que tendremos al final el triunfo de la verdadera vida, la resurrección, la existencia y la vida plena con Dios. Esto indica que los seres humanos, a ejemplo de la madre de los hermanos Zebedeos, Santiago y Juan, no sabía lo que hablaba, y muchas veces se puede entender la fe cristiana como una búsqueda de reconocimientos, o la experiencia religiosa cristiana como una búsqueda de imagen, de fama frente a los demás. Nos dice a renglón seguido el evangelista Mateo que los otros discípulos se indignaron contra los 2 hermanos Zebedeos. En el fondo se indignaron porque tal vez ellos habían soñado con esos primeros puestos al lado de Jesús, al que habían visto hacer milagros, predicar con unción, anunciar el reino con autoridad, con exusía. Pero ellos se indignaron no porque sintieran que fueran distintos de los hermanos Zebedeos, sino porque tal vez estos hermanos se le habían adelantado en una petición que tenían muy en el corazón ellos también, y no se habían atrevido a hacer a Jesús. La realidad de los discípulos retrata perfectamente lo que es la condición humana, y cómo nosotros, sin darnos cuenta, de manera permanente buscamos reconocimientos, buscamos fama, buscamos prestigios humanos, aceptación de los demás. Nada más lejano que el abordar el seguimiento de Jesús, que implica renuncias y muchas veces incomprensiones y hasta persecuciones.
Todo este pasaje evangélico de Mateo 20 nos sirve a nosotros de marco para presentar la gran conclusión que quiere señalar Jesús al grupo de sus amados discípulos cuando les dice: miren, los grandes de esta tierra los tiranizan y los pueden oprimir. Ustedes no pueden vivir o creer que son seguidores míos y manejan categorías de poder, buscar el reconocimiento, la sumisión, la obediencia de otros. Ustedes son grandes si en verdad son servidores de los otros. Y es aquí donde Jesús lanza una máxima que es fundamental en todo el testimonio de la experiencia del Evangelio: el que quiera ser importante y grande entre ustedes, que sea su servidor. El que quiera ser el primero entre ustedes, que se haga el último y el siervo de todos. No hay otra manera de entender el servicio cristiano sino haciéndonos los últimos, sin pretender, por la vía de alimentar el ego personal, la vanidad propia, sin pretender grandezas humanas. Solo desde un servicio a Dios, en un hermano, en un necesitado, podemos descubrir lo que es la experiencia del Evangelio. Y finalmente Jesús dirá que el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, ha venido no para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en salvación, en redención, en rescate por todos. Amigos, pidamos en este día la gracia de servir desinteresadamente, de servir sin buscar el aplauso, el reconocimiento humano. Pidamos la gracia de servir sin esperar a cambio. Qué difícil es uno entregar la vida, qué difícil es uno donarse a los demás sin esperar nada a cambio, nada más que la recompensa, el amor, la bendición de Dios. Señor Jesús, dame la gracia de que, superando mis vanidades, mis afanes de suficiencia, mis búsquedas de aceptación y de reconocimiento humano, entregue mi vida sintiéndome el último, en el entendido de que solo sirvo para agradar a Dios antes que a los hombres. Amén. El Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En Cuaresma